Bienvenido al podcast de culturaocio.com. La entrevista que te presentamos hoy en Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press, tiene como protagonista a Juan Carlos Fresnadillo, director de Damsel. Esta película de fantasía y aventuras llega hoy, 8 de marzo, a la plataforma Netflix para reformular el clásico cuento de princesas y dragones desde un lugar mucho más moderno y contemporáneo, y cuenta con Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, como gran estrella. El redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias, ha podido charlar con el director de la cinta para este episodio. Bueno, pues nada, Juan Carlos, encantado de pasar aquí contigo unos minutos charlando de Damsel. Corrígeme si me equivoco, pero llevas desde 2011, creo, cuando estrenaste Intruder sin rodar un largo. ¿Qué viste, qué encontraste en Damsel que te llevó a regresar? Pues, bueno, es curioso porque la gente piensa que yo llevo desde el 2011 parado, y la verdad es que yo no he parado de trabajar en todos estos años, ¿no? Me fui a Estados Unidos a trabajar en series de televisión porque me apetecía un poco explorar ese universo, lo encontraba muy atractivo, y en paralelo fui de alguna forma desarrollando proyectos, y estuve, digamos, metido en varias producciones que por un motivo u otro no salieron a la luz. Y finalmente en el 2018 leo por primera vez el guión de Damsel, y en aquel momento el guión todavía estaba haciéndose, no estaba terminado, pero ya me resultaba muy atractiva la propuesta, y ya al año siguiente, en el 19, recibo la invitación formal de leerlo y de unirme al proyecto, y realmente fue una bendición. O sea, siento que es un proyecto que resume de alguna manera resume en el sentido del tipo de historias que me atraen, ¿no? O sea, creo que reúne todas las condiciones sobre todo que he venido desarrollando en mi carrera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Siempre en todas mis películas, si las analizamos así con cierta perspectiva, en todas siempre hay una familia sometida a una circunstancia extraordinaria, ¿no? Una circunstancia que desafía las relaciones y los lazos familiares, ¿no? Y en esta ocasión, más que nunca, pues eso también ocurre, ¿no? Y al margen de cuestiones afines a mí y de alguna forma al tipo de temas que me interesaban, que me han interesado durante toda mi carrera, encontré también en la historia de Damsel la posibilidad de una adaptación de un cuento clásico, pero desde un lugar mucho más moderno y contemporáneo, ¿no? Me pareció que era una historia atrevida y valiente, casi te diría hasta rebelde, de plantear un cuento de fantasía medieval como es esta historia, desde un lugar tan irreverente y tan excitante, ¿no? Y eso me convenció finalmente para meterme en la aventura, y que me ha llevado durante 5 años a estar metido en el universo de Damsel. Evidentemente nos pilló la pandemia por medio, pero te confieso que la pandemia en mi caso fue casi, te diría, como hasta una bendición, porque pude tener más tiempo para pensar. Pues, sí, por eso te iba a preguntar ahora por ese parón, porque hay, hablando con otros creadores o directores, guionistas que se vieron inmersos en eso, dijeron que les dio tiempo, ¿no? Como para reconducir, para repensar más la historia. ¿Fue este el caso de Damsel? Exactamente el mismo. O sea, fue un momento de reflexión maravilloso en el que pude indagar realmente en los cimientos de la historia, y desarrollar junto al equipo que en aquel momento ya estaba incorporado el director artístico, ya estaba incorporado el supervisor de efectos visuales, había ya un cierto equipo de trabajo, y pude con ellos tranquilamente durante aquellos meses de encierro seguir trabajando y soñando con la posibilidad de hacer esta película, con lo cual te confieso que nos vino muy bien ese parón, porque realmente pudimos hacer cosas que no hubiésemos hecho si no hubiésemos parado. Yo creo que una de las grandes ventajas de hacer películas a veces es preparar, contar con tiempo. Contar con tiempo, sí, que es algo
que luego a medida que el día de rodaje se acerca cada vez sientes más la presión y ya es difícil poder cambiar y alterar y reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Con lo cual, cuanto más tiempo de preparación tengas, más creo que más fructífera creo que es la creación y más capas puedes añadir a la historia, ¿no? Es en tu carrera, si repasamos tu filmografía, como decías, sí que hay ciertos elementos que repiten Ansel, pero bueno, hay mucho thriller, hay terror, hay otro tipo de géneros, pero esta creo que es tu primera película puramente, digámoslo así, aunque también hay cierto thriller y ciertos momentos de terror ahí, sobre todo cuando ella está en la gruta con el dragón y tal. Es tu primera película de fantasía y de aventuras. ¿Qué referentes has manejado en este género? ¿En qué te has inspirado? ¿Si has buscado inspiración en algo? Mira, tienes razón de que efectivamente es mi primera película de fantasía, donde abrazo la fantasía de forma total, pero curiosamente, inevitablemente, la película también navega, como has mencionado, otros tonos, ¿no? De hecho, te diría que para mí es muy importante en Damsel, al igual que te decía, que el drama familiar que contiene ha sido como uno de los elementos que me invitó a participar desde el principio, pero hay otra capa que tiene que me parecía fundamental también a la hora de elevar esta fantasía y de hacerla de hacerla original y fresca y nueva, y es el misterio, es la capa de casi de película de suspense, casi de película de Hitchcock, que de alguna forma tiene en todo ese primer acto, ¿no? Y creo que era fundamental asistir a través de los ojos de Elodie cómo nos íbamos a adentrar en un universo, en un reino que parece maravilloso, que parece el jardín, el Edén perfecto, y descubrir poco a poco las sombras que lo pueblan y el siniestro secreto oscuro que alberga entre sus montañas, ¿no? Entonces, bueno, esa capa de misterio me parecía que era algo que había que explotar y desarrollar para realmente llevar la película hacia un lugar más desafiante y excitante en todos los sentidos, ¿no? Como elementos de inspiración, fíjate, yo tiendo a evidentemente todo el cine que he visto y los directores, las películas que veo, pues siempre son una fuente de inspiración, ¿no? Pero en concreto cuando ya estoy trabajando, tiendo más a buscar inspiración en cosas más cercanas. Te diría, soy un amante de la fotografía y me gusta salir a la calle a hacer fotos por mi cuenta, y en ese espacio fotográfico me encuentro casi como con muchas de las ideas que luego aplico en las películas, ¿no? Y luego me encanta compartir y rodearme de amigos que son afines al hecho de hacer películas, y comparto con ellos muchas de mis inquietudes y de la creación de lo que estoy haciendo, y como casi diría como elemento inspiracional tengo grandes conversaciones con ellos, ¿no? Y eso me ayuda a indagar y a buscar en lugares que quizás no hubiese indagado, ¿no? O sea que tiendo en general a buscar inspiración en lugares más cercanos que las propias películas, ¿no? Y en concreto como elemento visual que está relacionado con mi cultura y con mi país de alguna forma, encontré una gran fuente de inspiración para el tono y el estilo de esta película en las pinturas de Goya, ¿no? Yo siempre he sido un gran fanático de la pintura negra de Goya, pero en concreto en Damsel, de alguna forma recuperar y volver a revisitar esa época de la pintura negra de Goya fue como al principio del diseño, de la etapa de diseño, fue como un gran referente que tuve como para conseguir esa cosa tan alucinante que hace Goya, y es que describe paisajes y personajes que son inquietantes, sobre todo en la pintura negra, pero a la vez hay algo de una belleza profunda alrededor de eso, ¿no? Y esa combinación de algo oscuro y bello a la vez me parecía que era una buena fuente de inspiración. Sí, no es ni mucho menos mal referente, ¿no? Es maravilloso. Sí. Quería que me hablaras ahora un poquito de la protagonista, de Millie Bobby Brown. ¿Qué es lo que más destacarías de ella como actriz? Pues bueno, yo creo que lo que más destaco, lo que más me ha impresionado de trabajar con ella es encontrarme con una mujer tan joven y a la vez con tanta experiencia. O sea, ya tiene afinada tiene afinados sus instrumentos de trabajo hasta tal nivel que es de una eficacia realmente apabullante, ¿no? O sea, y luego hay algo que es muy atractivo y que realmente
tiene muy pocos actores y actrices tienen, y es esa capacidad de no poder apartar, como espectador no puedes apartar tu mirada de ella, o sea, te cautiva, te tiene cautivado y literalmente te agarra y te lleva con ella en el viaje que en cualquier tipo de viaje que haga, en cualquier tipo de historia. O sea, tiene esa gran habilidad que tienen los grandes actores de realmente conseguir que estés fascinado con su presencia y con las emociones que muestran, y guiarte y llevarte hacia un universo, al universo que ellos quieran, ¿no? Aunque sea muy incómodo, aunque sea un lugar oscuro, terrible, aunque realmente haya elementos que resulten que pueden ser inquietantes, son capaces de llevarte hasta el último lugar, ¿no? Y eso es la madera de una gran estrella, que creo que ya en esta película está confirmando de forma muy muy notoria, ¿no? Sí, estamos hablando de una estrella global, absolutamente sí. global. Por cierto, hablando de esto, ¿y cómo fue lo que es el rodaje en el día a día con ella? Porque tiene escenas difíciles, tiene escenas duras, tiene escenas de acción. ¿Estuvo dispuesta ella, por así decirlo, bajar al barro, no? Pues yo creo que la película es la demostración palpable de que ha bajado al barro, pero vamos, de forma total. O sea, es que no se ha guardado, a veces, no se ha guardado nada, hasta el punto que yo no sé si has oído que ella padece de claustrofobia. Por eso te lo preguntaba. Y rodar una película de alguien que se pasa casi más de la mitad de la película en unas cuevas sufriendo y siendo perseguida por un dragón, pues no es el sueño de alguien que tiene claustrofobia, ¿no? Especialmente hay una secuencia que tuvimos que preparar bien y que fue fruto de muchas conversaciones y de un acuerdo entre ella y yo para realmente hacer que fuera lo más factible posible, ¿no? Y es cuando ella se queda atascada en ese túnel estrecho, ¿no? Esa es la pesadilla de cualquier persona que tiene claustrofobia, ¿no? Pero realmente puedes ver en lo que rodamos y en lo que realmente está ahí en la película, que se entregó en cuerpo y alma, y yo tengo la sensación cuando veo esos planos de que la ayudé a hacer casi una terapia, ¿no? De enfrentarse a uno de los grandes miedos que tiene y realmente superarlo con gran éxito, porque realmente la secuencia es tan real y es tan viva que es muy de agradecer que alguien con ese temor pues pueda ser capaz de ir hasta ese lugar en pro de la película, ¿no? Realmente es admirable y estoy muy agradecido a que ella haya aceptado el desafío de hacer esta película, que no ha sido nada fácil y le ha requerido un esfuerzo físico tremendo que realmente ha quedado ahí en la pantalla, pero que no es fácil, ¿no? Entregarte de esa forma tan valiente a una producción como esta. Además que el personaje experimenta una gran evolución durante la película. Comienza siendo pues una princesa en el sentido más propio y acaba siendo pues una heroína muy aguerrida. No sé cómo trabajasteis toda esa evolución, si tuvisteis en mente pues algunos personajes que han marcado pues ese difícil camino, ¿no? Que todavía está a veces por abrir, de las heroínas en el cine, pues no sé, desde Barbarella Ripley pasando por Sarah Connor, se me ocurre, no sé, Katniss de los Juegos del Hambre, que no dejaba también de ser un tributo. Sí. Mira, recuerdo que hablamos algunas veces de Ripley, ¿no? Alien ha sido un referente en esta película, ¿no? La manera, el viaje que tiene Ripley en Alien se comparte algo, ¿no? De lo que pasa en Damsel, ¿no? Sí, una criatura extraña y acechándote. Una criatura extraña acechándote, y ella que de alguna forma y también sufre ella un proceso de transformación en la historia, ¿no? Aquí lo que pasa es que evidentemente quizás Damsel honra más en la tradición del cuento clásico de fantasía, donde de alguna forma el protagonista siempre sufre una transformación y un crecimiento, ¿no? Es lo que llaman el coming of age, ¿no? Sí. El viaje del héroe, ¿no? Y evidentemente hablamos mucho de eso, ¿no? Y era muy importante transmitir esa transformación, transmitirla y sentirla, ¿no? Y por eso una de las decisiones creativas que tomé en esta historia fue seguir siempre muy de cerca a Elodie con la cámara, ¿no? Estar muy cerca de ella para ver en sus ojos permanentemente las emociones que este viaje y esta transformación está teniendo en ella, ¿no? Y luego aderezar la historia con todos los elementos visuales necesarios para realmente completar esa idea de transformación, ¿no? Desde el traje que usa, del traje que tiene cuando cae en la cueva y cómo va perdiendo todas esas capas a lo largo del camino y al final queda esa especie de básico traje que realmente ilustra muy bien pues todo el proceso de
de quitarse capas del pasado, ¿no? Y convertirse ahora en esta especie de mujer fuerte e independiente que ha decidido luchar por lo que ella cree, ¿no? Romper los corsés, literalmente también. Literalmente, romper el corsé, o sea, es que el traje de la boda es casi una trampa, una jaula, y ella le da la vuelta y lo convierte en su instrumento de supervivencia, ¿no? Utilizando todas esas capas que tiene, que la tienen atrapada y encorsetada, y convierte eso en un arma para poder defenderse y luchar por su vida, ¿no? Estamos hablando mucho de Millie, que es la protagonista, evidentemente, pero ojo que también está por ahí ni más ni menos que Robin Wright, ¿no? Contar, ojo. Claro, contar con la mítica princesa prometida para reinventar un cuento de princesas y dragones es como un poco cerrar el círculo casi, ¿no? Pues sí, yo te diría que es casi como una declaración, ¿no? O sea, convertir a la princesa Buttercup en una reina malvada es darle la vuelta totalmente a las tradiciones, ¿no? Así que imagínate, yo que soy gran fan de Robin y de todo lo que ha hecho en su carrera, pues contar con ella en esta película ha sido un sueño. O sea, creo que tiene una elegancia y sobre todo transmite a través de su personaje, hace tan humana la maldad de la reina que resulta conmovedor toda su actuación, ¿no? Realmente eleva el personaje de la villana a un lugar nuevo y diferente, ¿no? Siempre que digo que los villanos tienen que ser gente inteligente, gente realmente que tiene razones de peso, o sienten que tienen razones de peso para ejercer su maldad, y Robin realmente ha explorado eso y lo hace de forma brillante con su particular actuación de la reina Isabela. Tampoco nos olvidemos de Angela Bassett, que bueno, pues que demuestra con su calidez y su cercanía, demuestra y le da una vuelta al tradicional rol de la madrastra en los cuentos clásicos, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido un lujo contar con alguien de ese nivel. Hubo un día en el rodaje que estaba realmente en la secuencia donde ellas dos se enfrentan, no sé si te acuerdas, al principio, en el primer acto, que me tenía que pellizcar pensando, Dios mío, o sea, qué maravilla, es que no puede haber mejor casting posible para interpretar a estos personajes y tener esta especie de encuentro tenso que tienen en ese momento de la historia, ¿no? Sí. Hablábamos de actualizar historias y de darles una capa de modernidad a los mitos clásicos. Ya sabes que en esto siempre hay críticas para todo y que ya se están echando encima de la película y llamándola al boicot a algunos sectores radicales con esta etiqueta ahora que se pone de cultura woke y todo esto. ¿Te preocupa esos ataques o es que, oye, si esa gente está molesta es que algo estamos haciendo bien? Yo creo sinceramente que hay algo que está ocurriendo en nuestro mundo y que, por otro lado, me parece que es justo y lógico. Y creo que Damsel refleja precisamente los nuevos valores en los que estamos construyendo nuestro mundo y nuestra cultura, ¿no? Y creo que es interesante revisar este tipo de estructuras y de historias tradicionales y precisamente llevarlas a la nueva generación, llevarlas con este giro contemporáneo que realmente las actualiza y las lleva a un lugar muchísimo más real. O sea, creo que la intención de Damsel en adaptar y en revisar los cuentos tiene que ver con el hecho de hacerlos más reales, ¿no? De hacerlos realmente más cercanos, ¿no? Porque en todos los sentidos, para mí, cuanto más real, más cercano, ¿no? Y precisamente por eso creo firmemente que es una historia que efectivamente es un homenaje a las mujeres, en todos los sentidos creo que honra una cosa de la que yo me siento muy agradecido, que son las madres. Creo que esta película habla sobre las madres y la importancia de la maternidad. Pero por otro lado creo que habla de valores universales que van de alguna forma a emocionar a todos, ¿no? Yo creo que el viaje de Elodie y su digamos lucha por sobrevivir desde la soledad, desde un lugar que tiene que ver con confiar en sus instintos, es algo que nos habla a todos y que realmente me parece que es como el gran motor de la película, ¿no? El hecho de que nadie viene a salvarla, de que nadie viene a rescatarla, es algo que creo que puede ser muy emocionante y que construye una heroína
que habla con una voz adulta y libre, ¿no? Y eso me parece que es importante mencionarlo y que era importante darle cabida en esta historia. Uh-huh. Entonces, al hilo de esto te quería también preguntar por estos casos o más bien tendencia del revisionismo que se está llevando ahora a cabo en diversos ámbitos de la cultura, tanto en museos, en la literatura, también en el cine. No sé si conoces que el último caso ha sido el de Mary Poppins. No sé si conoces el caso de que ya no era para en Gran Bretaña dijeron que la película ya no era para todos los públicos porque contenía lenguaje racista. ¿Tú estás de acuerdo con esa tendencia o crees que no debemos juzgar con nuestros ojos de ahora las historias de hace décadas? Yo creo que este es un terreno muy delicado, uh-huh, donde básicamente, o sea, cuando te hablaba antes de revisar y adaptar historias tradicionales y comunicarlas desde un lugar más contemporáneo, es porque creo que hay que revisar las ideas. Creo que estamos en un proceso de revisar ideas y valores que son fundamentales para construir un mundo mejor. O sea, de eso soy completamente partidario. Evidentemente hay casos de películas efectivamente que utilizan ciertas ideas y valores que creo que ya no pueden coexistir en un mundo justo como el que de alguna forma queremos construir, y quizás también hay que mirarlas con cierta, yo te diría con cierto carácter no revisionista, pero sí creo que hay que avisar o de alguna forma anunciar o promover en su difusión el hecho de que fueron hechas y construidas en otro mundo, en otro sistema de valores, y creo que es importante avisar a los posibles lectores, a los posibles espectadores de ese hecho. Pero tocarlas y alterarlas me parece que es entrar en un territorio que es delicado, donde creo que yo particularmente no soy partidario de ello. Creo que es importante, como te decía, avisar y de alguna forma... lo que se hizo con El viento se llevó, que se puso un disclaimer al principio un aviso. Efectivamente, a mí me parece que esa es la manera adulta y respetuosa de promover películas y objetos culturales que de alguna manera fueron construidos en otro sistema de ideas, en otro sistema social, y que pueden contener ideas que a día de hoy pues no son respetables ni viables. Entonces, insisto, creo que es interesante avisar, pero alterar quizás me parece que no es lo adecuado. Bueno, y saliéndonos un poco de la película, luego volveré a ella, ya las dos últimas te lo prometo, ya no te quiero robar más tiempo. Te quería preguntar también, porque yo soy muy ultra fan de la saga 28 días después, 28 semanas después. Ahora ya sabes que han anunciado que regresa. ¿Qué te parece el retomar la saga? ¿Sabes algo? Esto es como que vuelven los Beatles. Sí, o sea, para pensar muy parecido. Para esto como cuando para mí se juntaron Héroes del Silencio, o sea, una cosa tremenda. Yo creo que Dani y Alex se inventaron, no reinventaron, porque la gente dice, no, porque reinventaron el género zombie. No, yo creo que inventaron un nuevo género de terror, que son los infectados. Uh-huh. Yo creo que eso es algo extraordinario que hicieron, que lógicamente dentro del discurso fílmico se puede entender y establecer conexiones con el género zombie, pero realmente el universo 28 tiene que ver con otra cosa, porque los zombies son gente que está muerta. Los infectados del universo 28 son gente que está viva y con una enfermedad terrorífica que es la rabia, ¿no? Entonces, bueno, quizás comparten con el género zombie el hecho de la alienación, ¿no? De una masa alienada que te persigue, ¿no? Es como una especie de metáfora un poco de nuestro mundo consumista y capitalista. Vale, eso puedo encontrar la conexión con el género zombie ahí. Pero realmente, insisto, para mí es un universo nuevo que generaron Alex y Dani, al que fui invitado generosamente por ellos a participar y película de la que me siento muy orgulloso, y me parece que es uno de los momentos más excitantes de mi carrera. Y como tú, como fan absoluto de esa secuela, de esa franquicia, pues estoy muy expectante de ver qué van a hacer, ¿no? Y sobre todo el hecho de saber que Dani va a volver a dirigir esto, pues me llena de mucha excitación, ¿no? O sea que
que desde luego que tienen todo mi apoyo y entusiasmo por llevar a cabo de nuevo esa reunión mítica, ¿no? Y si hay una cuarta, tienen tu teléfono todavía, ¿no? Tiene mi teléfono, pero yo te confieso una cosa, y es que hay ciertas historias que solo se pueden contar una vez, y creo que 28 es una de ellas. Yo no, te confieso, no sé si me veo volviendo a ese universo. Ese universo es tan duro, es tan oscuro, es tan salvaje, que estuvo muy bien hacerlo, pero volver a él, wow, me lo tendría que pensar mucho si me llamaran. Tiendo a pensar que no, que lo mejor es realmente lo que hizo Dani, que fue muy generoso conmigo y me invitó a participar, porque él es consciente, yo creo que como todos, de que el universo de 28 necesita sangre fresca, necesita de alguna manera nuevas ideas y nuevas visiones, ¿no? Y de hecho me parece que la idea detrás de esta reactivación de la franquicia es que, bueno, Dani dirige la primera lógicamente por recuperar un poco todo el estilo y el espíritu, pero luego van a llamar a otros directores. Creo que esos otros directores tienen que ser gente diferente. No creo que yo deba volver a esa historia porque, bueno, insisto, es un universo muy salvaje, muy oscuro, que está muy bien hacerlo una vez en tu vida, pero quizás repetir puede ser demasiado. Y bueno, ya la última, te lo prometo, para volver a la película. Y ahora que hablas de no volver a revisitar ciertas historias, teniendo en cuenta, no vamos a desvelar nada, pero teniendo en cuenta cómo termina Damsel, digamos que Elodie ahora ha roto con todo y tiene, pues no sé cómo decirlo, aliados poderosos, vamos a dejarlo ahí. ¿No te gustaría bien. continuar con sus aventuras en una posible secuela? Pues sería un placer. En este caso te confieso que sería un placer. O sea, estoy tan excitado con esta película y con lo que y con digamos el resultado final que sí volvería a ella. Es un universo además creo que permite todavía muchas más aventuras, ¿no? Evidentemente todo eso dependerá de cómo vaya la película y lo que el estudio decida, ¿no? Pero si me volvieran a llamar para hacer esta, te confieso que en este caso sí que retomaría. Me parece que es algo que todavía tiene muchas cosas para contar. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, un placer. Chao. Chao, chao. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.